Buenas tardes. En esta ocasión se nos da la oportunidad de explicar sobre el tema de la teoría educativa cognitiva. Por ello, nuestro equipo conformado por Omar, que nos hablará de Vygotsky, yo, Elliot, que les hablaré sobre Dewey, y Bojorquez, que nos hablará sobre Piaget y Brunner. Les daremos a continuación la información sobre el tema en cuestión, dándonos a entender la importancia sobre las ideas del pensamiento con la mención del entendimiento del proceso de aprendizaje en relación a la educación cognitiva, mencionando a varios autores relacionados con el tema y de cómo ellos comprenden esto mismo. Sin más preámbulos, demos comienzo al podcast. Dado que resulta notable comprobar la actualidad del pensamiento de Dewey, sus escritos resultan una fuente inagotable de ideas, conceptos y propuestas que siguen interpelando agudamente nuestras prácticas, pues Dewey entiende que es necesario relacionar los intereses de las personas relacionadas con los contenidos social e históricamente definidos de los mismos. De este modo, las características que se comprenden. A la posición instrumentalista que perpetra el pensamiento filosófico de Dewey es la clave para entender sus ideales educativos. Según su planteo, el pensamiento es fundamentalmente una herramienta que permite actuar y el conocimiento no es sino el resultado de las experiencias con el mundo. A partir de estas premisas, Dewey llevará adelante un proyecto de escuela experimental en el contexto de la Universidad de Chicago. Su escuela, conformada por maestros especialmente formados de acuerdo con los principios de sus ideales, puso en práctica sus ideas respecto a la necesaria interacción entre teoría y práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dewey fue profundamente optimista respecto del rol transformador de la educación sistemática. Pensaremos en la ya clásica oposición entre un uso mecánico y reflexivo y descontextualizado versus un uso vinculado a la capacidad de resolución de problemas sobre cuestiones tanto prácticas, concretas, como de mayor nivel de abstracción en ese sentido. Para Vygotsky, el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual. La maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determine totalmente su desarrollo. La relación entre aprendizajes y desarrollo, así como creatividad por medio de juegos y convivencia social con compañeros o sociedad en general. También implementó los temas como zonas de desarrollo próximo. Si el niño se desarrolla en el proceso de apropiación de la cultura material y espiritual que ha dejado legado de generación precedentes, pues resulta fundamental esas condiciones de vida y educación en las que este proceso transcurre y que están históricos, sociales y culturalmente condicionados. Una de las teorías más interesantes desarrolladas por Vygotsky es que hace referencia al desarrollo de la imaginación y creatividad del individuo. No divorcia la imaginación de la realidad, es más, sostiene que ésta necesita de la realidad para desarrollarse de manera adecuada. Al conectar el lenguaje y pensamiento, plantea que un niño que no ha desarrollado su capacidad de imaginar, esta aparece en el momento que empieza el juego simbólico, el cual es absolutamente necesario estimular y preservar para luego introducirlo en la lectoescritura. Bueno, pues yo les voy a hablar de la teoría del desarrollo cognitivo del psicólogo suizo Jean Piaget, que explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Piaget no estaba de acuerdo con la idea de que la inteligencia era un rasgo físico y consideraba que el desarrollo cognitivo era un proceso que se produce debido a la maduración biológica y la interacción con el medio ambiente. Muchas personas en la antigüedad pensaban que el niño ya debía tener la inteligencia que tiene un adulto. No, Piaget rechazó esa idea y les dijo, no, es que el niño es un niño, él no puede pensar como piensas tú. Tú piensas así como adulto porque tú ya viviste una base de experiencias, de interacción con tu desarrollo, de maduración de tu cerebro. El niño todavía no tiene eso. Piaget fue también de los primeros en realizar un estudio sistemático del desarrollo cognitivo que se fue
haciendo en diferentes etapas. Pero hay 3 componentes básicos según la teoría cognitiva de Piaget. Y está en etapas del desarrollo cognitivo, que es el sociomotor, preoperacional, operacional completa y operacional formal. Les voy a hablar un poco de ellas. El sociomotor. Durante esta primera etapa, los bebés y los niños pequeños adquieren sus conocimientos a través de experiencias sensoriales y objetos que manipulan. En este punto del desarrollo, la inteligencia del niño consiste básicamente en exploraciones motoras y sensoriales del mundo, qué es lo que el niño toca, cómo se siente, todo lo que sea tacto, por así decirlo, de qué manera juegan con ellos. Por eso unas cosas, los ejercicios de los bloques que le ponen a los bebés, eso es un sensomotor, es un ejercicio sensomotor que les ayuda mucho a desarrollarse. Luego está el preoperacional. En esta etapa, los niños aprenden a través del juego de la imitación. Sin embargo, tienen un pensamiento egocéntrico y dificultades para comprender el punto de vista de otras personas. También a menudo luchan con la comprensión de la permanencia del objeto. O sea, si ellos ya piensan que es así, así es y no puede cambiarse. No están preparados en sí para el cambio. Pues más que todo imitan lo que ven. Si tú como padre, si tú como maestro, si tú como figura mayoritaria para el niño, de la manera que tú actúes, es como va a actuar el niño. Después está la operacional concreta. Los niños en este periodo del desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica. Sin embargo, su pensamiento aún puede ser muy rígido. Suelen tener limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos. En esta fase los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras personas. Ya no es tanto como su mundo, ya entienden más el mundo de los demás y que hay distintas maneras de percibirlo. Van como desarrollando, tal vez se podría decir, la empatía. En este proceso ya empiezan a hacer, ya es más pensamiento escolar. Y ahí es donde entra la operacional formal. Esta etapa final es descrita como la teoría de Piaget e implica el aumento de la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de las ideas abstractas. En esta etapa las personas son capaces de distinguir múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el mundo que los rodea. Básicamente ya empieza a pensar como un adulto. Pero pues ya es cuando ya el niño ya está muy avanzado, ya entra en la etapa de la preadolescencia, se podría decir, que ya deja de ser niño. Es importante destacar que Piaget no consideró el desarrollo cognitivo de los niños como un proceso cuantitativo. Es decir, los niños no solo agregan información a sus conocimientos existentes a medida que maduran, sino por el contrario, Piaget sugirió que hay un cambio cualitativo en cómo los niños piensan a medida gradualmente avanzan a través de las 4 etapas, que son las anteriores mencionadas. Luego están los esquemas, los bloques constructivos del conocimiento. Un esquema describe las secciones mentales y físicas involucradas en la comprensión y el conocimiento. Los esquemas son categorías del conocimiento que nos ayudan a interpretar y entender el mundo. Según Piaget, un esquema incluye tanto una categoría del conocimiento como el proceso de obtención de ese conocimiento. Van pasando experiencias, de qué manera las pasé, de qué manera las viví. Todo eso es un esquema que el niño forma. Luego están los procesos de adaptación, algo muy importante, que es lo que permite la transición de una etapa a la otra. Estas se dividen en el equilibrio, que es donde relacionan con experiencias anteriores a las nuevas etapas para poderse irse ajustando, irlo asimilando. Está la asimilación, o sea, cuando ya entra a una etapa y tienes que aprender que es algo nuevo, no es una etapa pasada, es una nueva, pero me puedo basar en mis experiencias anteriores. Y luego está la etapa final, que es la acomodación, donde ya se encuentra en el ajuste de la nueva etapa. Esas son las palabras de toda la teoría de Piaget. Está muy bien hecha, nos habla del desarrollo. Hablaré de Jeremy Brunner. Para Jeremy Brunner y para el resto de las teorías
de índole cognitivista, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende. Es decir, no se trata de que el individuo coja la información del exterior sin más, sino que éste se transforma en el conocimiento, debe ser procesada, trabajada y dotada en el sentido del sujeto, de qué manera la maneja. Según Brunner, el objetivo de la educación y por lo tanto debe ser la creación del aprendizaje autónomo. En otras palabras, tú tienes que aprender a aprender. ¿De qué manera te manejas aprendiendo? En su investigación sobre el desarrollo cognitivo en los niños, Jeremy Brunner propuso 3 métodos de representación. La representación activa, basada en la acción, implica codificar información basada en acciones y almacenarla en nuestra memoria, por ejemplo, de forma de movimiento, como memoria muscular. Un bebé podría recordar la acción de sacudir un cascabel. De esa manera es la representación activa. Luego está la representación icónica, basada en imágenes. En este método de representación, la información se almacena visualmente, de qué manera vemos y percibimos el mundo. Se forma de imágenes, o sea, una representación mental. Para algunas personas esto es un proceso consciente, mientras que otras dicen que lo toman de una manera inconsciente. Por eso es que para nosotros explicar con esquemas, con diagramas y todas esas cosas que terminan siendo visuales es mucho más fácil. Luego está la representación simbólica, basada en el lenguaje. Es la última etapa de representación en ser desarrollada. En este punto es donde la información se almacena de forma de un código simbólico, como el idioma, por ejemplo. Esta es la forma de representación más adaptable, ya que son acciones y las imágenes tienen una relación física a aquello que van representando. Es decir, las dos anteriores, la acción y la visión, son conectadas en una sola. Y eso es lo que propone la teoría cognitiva de George Brunner.